Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, esta es una nueva emisión de formación ministerial, una emisión pensada en formarnos, en capacitarnos acerca de nuestros dones, inclusive acerca de los dones de los demás, porque a veces juzgamos el trabajo de los demás sin pensar en que pues es diferente al nuestro. Y en todo caso, el capacitarnos acerca de nuestros dones nos lleva a prestar un servicio excelente para el Señor. En estas emisiones hemos visto pues, los dones, hemos visto el ministerio que tenemos en nuestros hogares, el ministerio de intercesión y ahora estamos viendo justamente el ministerio pastoral. Ahí en la descripción de este video usted puede encontrar cómo pues tenemos unos links que nos llevan justamente a las conferencias previas, ¿no?, de este tema, para que, pues si no nos ha visto, nos vea y nos pongamos como al día. A la hora del ministerio pastoral, pues hemos visto de todo lo que es la homilética, que el arte de predicar, porque es una de las tareas básicas del pastor, y también como una ayuda para homilética, para predicar tenemos la hermenéutica. Nos gastamos varias sesiones en esto, hablando de cuáles son los recursos literarios que debemos tener en cuenta al analizar un pasaje. Ahora, pues estamos viendo unas características generales del servicio pastoral, del trabajo pastoral. Hoy vamos a hablar justamente del protagonista del servicio, es decir, del pastor. Y es que el pastor es al final un ser humano y él debe conocer cómo funciona la mente, el cuerpo, cómo funciona inclusive a nivel espiritual para que se comprenda a él mismo, pero también para que entienda a su equipo de trabajo. Empecemos por la mente del siervo, ¿verdad? Creo que la parte, si nosotros vemos cuerpo, alma y espíritu, realmente el ser humano es un ser espiritual con mente y con cuerpo y con alma. Pero vamos a empezar por el lado del alma, que es como tal vez la parte que para todos es como una cajita que quisiéramos abrir, un regalo que queremos ver. El siervo debe conocer pues cómo es la naturaleza humana, como le decía, por dos razones. Primero, para conocerse a sí mismo, pero también para poder juzgar, conocer o entender a las personas a las que él les sirve o con quien él sirve. La mente del ser humano es como un iceberg, es decir, solo nosotros vemos una puntita, lo que podemos ver acerca del pensamiento de una persona, acerca de lo que nos expresa, es pues solamente una pequeña parte de lo que es él. Sí podemos darnos cuenta si una persona tiene un trauma, sí podemos darnos cuenta si una persona es agresiva, sí o no, pero no nos imaginamos la profundidad, la anchura de cómo es esto, ¿no? Realmente solo vemos la punta superior, pero más de las 3/4 partes no las vamos a ver. Ahora, ¿por qué no las vemos? ¿Porque las está ocultando? No, porque ni siquiera él mismo las ve. Veamos cómo son los niveles de conciencia de un ser humano para poder entonces entender, porque muchas veces ni siquiera somos conscientes nosotros mismos de todo lo que somos. Bueno, la mente del ser humano está dividida en consciente, preconsciente y subconsciente. Y quiero decirles que así no fue diseñado al principio. Cuando el hombre estaba en comunión con Dios, pues era solamente un plano. No había necesidad de fraccionar información, pero ahora, a raíz del pecado, pues la mente se tiene que fraccionar y vamos a entender por qué. A nivel consciente, el nivel consciente es el que aflora y está presente durante el tiempo de vigilia. No es lo mismo que la mencionada conciencia, ¿no?, de Pepito Grillo, que nos dice que está mal y que está bien. De acuerdo a los códigos morales aprendidos. En realidad, estar consciente es estar alerta, estar no solamente alerta, sino, pues que no quiero usar el término consciente, estar, pues sí, consciente de lo que se está conociendo o pensando, ¿no? Estar seguro, ¿no?
Ahora, a nivel preconsciente es el nivel donde va pasando la información que está en el consciente y que no utilizamos constantemente, o una información que es relevante, que no podemos olvidar. La información entonces que está almacenada en el preconsciente también hace parte de la historia personal del ser humano y puede ser recuperada con relativa facilidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú en este momento, tú no estás pensando en tus dos apellidos, pero en el momento en que yo los mencioné, pues sí. Entonces tú dices, pues sí, en mi caso, Copete Ayala, no sé, tú me dices tu nombre completo. Yo no estoy pensando permanentemente en yo soy María Yolanda Copete Ayala, pero si me preguntan mi nombre completo, yo lo jalo desde el preconsciente y lo puedo decir. ¿Cuál es el nombre de tu mamá o de tu papá? Puedo decirlo, aunque no es algo que esté pensando constantemente, pero como es parte de mi historia, los recuerdos buenos inclusive los tenemos ahí, en esa parte, en el preconsciente. Ahora bien, hablemos del subconsciente o en otros casos, como lo llaman, el inconsciente, que no me gusta mucho este término. Es donde reposa la información o experiencia dolorosa, traumática, lo que no supimos cómo enfrentar y entonces lo suprimimos, lo metimos, lo doblamos en una cajita, lo metimos a fuerza allá eh, y para poderlo digerir. Porque cuando algo es muy doloroso, pues no se puede procesar adecuadamente. Entonces, todos los desechos emocionales van hasta el subconsciente y tienen una salida autónoma. Esto es lo más terrible. O sea, nosotros no nos damos cuenta de lo que guardamos allá. Por ejemplo, si yo veo que a alguien le están dando una paliza en televisión, por ejemplo, esto para la mente es proyectiva. Entonces, aunque sea una película, yo puedo registrarlo, mi mente lo registra como algo que puede ser real y como no sé cómo lidiar con él, a través del sueño va a irse al preconsciente y se va a ir al subconsciente. ¿Y qué decir de las discusiones, de los problemas, de las tristezas, de los dolores? Entonces, cuando Pablo, y esto es algo que quería registrar hace varios tiempo, cuando Pablo nos dice que nosotros pues debemos ser conscientes, o sea, no debemos que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, está hablando justamente de esto, ¿no? O sea, no deje que se vaya al subconsciente una cantidad de porquería que después va a aflorar, ¿no? Cuando yo no sé cómo lidiar con el conflicto de que mi esposo no me habló bien o de que no me dio el beso de buenas noches, entonces esas cosas, esa basura se va yendo allá al fondo, ¿no? Y sale de una manera autónoma, es decir, no necesito jalar esa información, ella sale, ella se refleja, entonces de repente puede venir mi esposo y decirme, oye, si me das un café y yo le puedo contestar con dos piedras en la mano, porque hay una salida a mi subconsciente que dice, a ver, ayer no me diste eso, pues hoy va la mía, ¿no? Entonces, son las salidas autónomas del subconsciente. Muchas veces son imperceptibles, ¿sí? Pero enlodan las conductas o manchan las conductas conscientes. Hay mucha gente que dice, yo no sé por qué le grito a mis hijos, no sé por qué maltrato a mis hijos, no son malos hijos y no sé por qué está pasando esto. Y entonces resulta que sí, el área de la psicología o la metodología de la psicología que más se va al subconsciente, pues es esta parte freudiana que a mucha gente no le gusta, es la psicoterapia. Y pues nosotros en psicoanálisis se aprende a ir más y más y más allá ah, hasta que la persona empieza a sacar cosas de su subconsciente y entonces nos podemos dar cuenta los simbolismos que utiliza, etcétera, para esas salidas. Es muy demorado, es lo que ustedes ven popularmente de una persona que llega, se sienta en un sillón y está el psiquiatra ahí escuchándolo y, ¿no? Y anotando. Es una terapia muy, muy larga y muy, muy costosa, pero en algunos casos traumáticos es la mejor terapia. En realidad, como a lo mejor como mamá,
no me doy cuenta o no entiendo por qué, aunque yo no quiera actuar de determinada manera con mis hijos, porque soy así. Pero si empiezo a hacer un estudio psicoanalítico, una psicoterapia para mi paciente para mí y como paciente, y me doy cuenta que tal vez es porque mi mamá era excesivamente dura conmigo y siempre me dijo, lo hago por amor, lo hago por amor, lo hago por amor. Entonces el trauma, el resentimiento, la ira que me despertó como niño, se refleja entonces ahora es la definición de amor. Entonces yo quiero darle amor a mis hijos y entonces lo hago sin, no es voluntario, no es pensado, simplemente se da. Eh, entonces la mente, digamos, está fraccionada en esa manera. Pero, ¿cómo pensamos los seres humanos? Y esto es importante, muy, muy importante. O sea, yo siempre digo, usted como pastor, por ejemplo, como predicador o predicadora, tiene que darse cuenta cómo lo van a percibir, ¿no? O sea, porque la gente tiene un proceso de pensamiento, ¿de acuerdo? Entonces, el proceso de pensamiento empieza con la percepción, para llevar a la memoria ciertas cosas, a la imaginación, al raciocinio, ¿ok? Entonces vamos a hablar por lo menos de estos tres elementos. La percepción. En la percepción es un proceso mental que le permite al hombre percibir información, valga la redundancia, del medio o recibir información del medio ambiente a través de los órganos de los sentidos. Y entonces la percepción es no solamente recibir esa información, sino identificarla, organizarla y enviarla a la memoria correspondiente. ¿Cómo así? No es simplemente ver lo que está pasando, por ejemplo, en el órgano del sentido, la vista, yo puedo ver algo que echa humo, pero si en algún momento yo tuve la experiencia de que algo que echaba humo estaba caliente y me quemé, entonces, cuando mis ojos ven que algo está echando humo, yo lo percibo como caliente y por eso lo percibo como peligroso. Y a lo mejor está echando humo de frío, ¿no? Que igual puede quemar. Entonces, ¿qué hace mi mente? Mis ojos perciben ese elemento que está echando ese humito, lo perciben como caliente, como peligroso y lo guarda en un sitio en mi mente donde dice, cuidado, no tocar. ¿De acuerdo? O si lo vas a atacar, tócalo con cuidado. Las percepciones son influidas, son tocadas por los estados de ánimo o por, como les decía, experiencias previas. Ahora bien, estas percepciones se van, digamos, veámoslo como guardamos en cajitas la información, ¿no? Vamos a través de nuestras experiencias, de nuestro conocimiento, vamos elaborando información y colocándola en una cosa que se llaman engramas mentales, que son como construcciones que va haciendo nuestro pensamiento, y entonces se va formando la memoria. ¿Qué es la memoria? La memoria es un proceso mental mediante el cual se retiene, se codifica, almacena y recupera para descodificar la información. Entonces, me explico. Si a mí en una charla así me explican eh, cómo debo organizar un mensaje para que sea claro para el pueblo de Dios, entonces yo voy a agarrar esa información y la voy a codificar. ¿Dentro de qué? Dentro de capacitación para el área ministerial específicamente para predicar. Entonces, digamos que vamos a suponer, no es así, pero hay una cajita especial para eso, ¿no? En esa cajita a lo mejor también guardo los pasajes que yo voy subrayando en mi Biblia, en mis devocionales, porque es material para predicar. Entonces lo almaceno, pero cuando alguien me dice, oye, estás invitada a predicar, entonces voy recuperando esa información. Ah, ya sé que tengo que elaborar el mensaje de A o B, C manera. Y entonces al decodificar esta información empiezo a tratar de que mi mensaje y mi presentación del mismo cumpla con los estándares que una vez me enseñaron. La memoria consta de sus procesos. El primer subproceso es la recepción,
el segundo es la retención, el tercero es el reconocimiento y el cuarto es la reproducción. En la recepción podríamos decir que tiene muchísimo que ver con la percepción. Existen tipos de memoria eh, por órgano sensorial. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene una memoria visual o una memoria táctil, toca algo y dice, ay, esto me trae el recuerdo de tal cosa, o olfativa, ¿no? De repente una vez una joven en El Salvador me dice, me hueles a mi mamá. O sea, seguramente el perfume traía esa remembranza. También se puede almacenar por tiempo y es la memoria que más conocemos, no es la memoria inmediata, la de corto plazo, la de largo plazo. ¿Qué se afecta, por ejemplo, en la senilidad? La memoria de corto plazo, porque la memoria de largo plazo generalmente se conserva tanto que llega a confundirse con la realidad. También se tiene memoria por tipo de información, por ejemplo, numérica, teórica, anecdótica. Entonces, ah, digamos algo que se ha dañado con los celulares es la memoria numérica, porque antes una secretaria tenía hasta 100 teléfonos en su mente. Entonces entra información y sale información permanentemente. Es un ejercicio que hoy se perdió porque todos, el teléfono de fulano y ya te lo mando, ¿no? Ahí está el contacto, pero no te lo digo. Esto es grave porque se está perdiendo la habilidad de memoria numérica. La memoria teórica, pues obviamente es la que echamos mano para poder estudiar y para poder presentar un examen. Y la memoria anecdótica es aquella que tiene que ver con las cosas chuscas, agradables que nos han pasado. Pero además de la percepción y la memoria, también tenemos algo que se llama la imaginación y que solamente lo tenemos los seres humanos. La percepción y la memoria lo pueden tener, por ejemplo, hasta los chimpancés, los elefantes, pero solamente los seres humanos tenemos imaginación. Este proceso mental es un proceso mental mediante el cual se pueden formar imágenes, historias o una mezcla de estas y puede ser reproductiva, si es una imaginación que tiene que ver con el pasado, puede ser interpretativa, por ejemplo, lo que se es testigo, y creativa, no reales o no familiares. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, cuando, cuando yo leo la Biblia, yo me puedo imaginar cosas, ¿de acuerdo? Yo puedo decir, me puedo imaginar cómo estaba vestida María, cuando recibió la anunciación, puedo imaginarme la angustia, y todo eso es simplemente una memoria del pasado, una interpretación del pasado. O puedo a lo mejor ver un accidente e imaginarme que el conductor venía distraído viendo su celular y estoy haciendo una interpretación porque no me consta. O puede ser una imaginación creativa, ¿no? Entonces hay gente que pinta, compone canciones, compone o hace escritos que no tienen, o sea, donde no están nexados con la realidad o donde se parte de una realidad pero se va completamente a la parte donde se sueña, donde eso nos pasa muchísimo. La memoria creativa, perdón, la imaginación creativa es una que se utiliza muchísimo en la parte artística, también en la parte emocional cuando estamos enamorados. Entonces, en la mente del ser humano hay una percepción de información, hay una memoria, pero también hay una imaginación. A veces la gente llega con el pastor y usa su imaginación creativa. Hay un dichito por ahí en mi país que dice, el primero que se arrodilla es el primero que se confiesa. Entonces mucha gente llega a pedir consejería y está haciendo uso de su imaginación creativa. Y entonces viene y nos cuenta toda una historia y tomamos hasta partido y aconsejamos sobre esa base. Y a veces no nos damos cuenta que es pura imaginación. Pero la mente no solamente tiene estos procesos, también tiene el raciocinio, que es el proceso mental mediante el cual los conceptos percibidos son analizados, agrupados y usados para formular nuevos conceptos. El raciocinio es un arma muy buena para la consejería, especialmente de adolescentes.
en general para todas las personas, porque el llevar a una persona, el tipo de enseñanza, por ejemplo, de Jesús era una enseñanza mayéutica, era una enseñanza que partía de preguntas y iba llevando a la gente a la enseñanza o al principio que quería enseñar. Y a veces con los estudiantes, a veces con los adolescentes, a veces con las ovejas hay que usar esto y hacer uso de su raciocinio. ¿Tú crees que está bueno esto? ¿Qué consecuencias crees que van a tener? Entonces lo voy llevando a que razone hasta que toma una decisión. Porque yo como pastora le puedo decir, usted no vuelve a hablar con tal persona, pero es una orden y la orden no tiene un asidero, solamente el respeto que la persona pueda tener por mí. Pero puede en cualquier momento desobedecer. Pero cuando yo llego por convicción a decir, ok, como estuvimos hablando con la pastora y ella me estuvo mostrando que esta persona es una mala influencia, o sea, yo fui la que deduje que era una mala influencia. A través de las preguntas que ella me hizo, me di cuenta que es una mala influencia, me di cuenta que es una persona que saca lo peor de mí, me di cuenta que no me construye nada, entonces yo decido no volver a hablar con esta persona. ¿Ok? Entonces, por eso es necesario conocer esta parte de la mente del servidor, y, o sea, del protagonista del servicio. Ahora bien, no solamente tenemos mente, no solamente tenemos alma, también tenemos cuerpo. Y es un cuerpo que está al servicio del ministerio. Por allá en 1 Corintios 6, 19 al 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Externamente, el cuidado de nuestra apariencia física es importante, pero no debe esclavizarnos. Es decir, yo no, eh, está bien que yo piense que es importante el control de mi peso, pero tampoco puedo estar viendo cuántas calorías me comí hoy, ¿no? Un siervo debe proyectar la dignidad del Señor a que él sirve, ¿no? Por eso cuando viene la reina de Saba, y ve cómo están vestidos todos las personas que trabajan en palacio y dice, vaya, eres un rey sabio porque hasta tu gente se ve bien, ¿no? Entonces, cuidar el aseo del cuerpo, su vestido, sus modales, de tal manera que hable bien de Dios. O sea, yo tengo hermanos en el espíritu que se preocupan tanto por su espíritu, pero que no se preocupan por su cuerpo. Entonces, le, le llegan a un lugar y lo que dicen no se coordina con lo que se ve. ¿De qué me sirve, por ejemplo, hablar de dominio propio si tengo sobrepeso? ¿No? O sea, todos a veces, bueno, todos no, pero hay mucha gente que nos pasamos unos kilos, pero una cosa es pasarse unos kilos y otra cosa es estar evidentemente en un gran sobrepeso, ¿no? Ahora, el cuerpo externo es importante, pero internamente el estado de salud del siervo es también importante, ¿no? Debemos aprender a comer solo lo que consumimos y atender preventivamente nuestro cuerpo. Es decir, ante los síntomas de una enfermedad debemos reaccionar. El dolor es un semáforo. Yo quiero confesarles algo. Yo tengo un alto umbral al dolor, entonces yo ignoro el dolor. O sea, yo siento el dolor y lo ignoro porque para mí es todavía tolerable. Entonces, he llegado al hospital de urgencia y lo primero que me dicen es que usted debió venir desde que empezó a dolerle. Y yo digo, cuando me empezó a doler no era tan grave para mí, ¿no? Ahora es soportable, ¿no? Pero el dolor fue dado, me decía un médico, como un semáforo, fue dado por Dios como un semáforo para decirnos, pare, quédese quieto y atiéndase, ¿no? Ante los síntomas debemos actuar con prontitud, pues al hacer estas cosas no solamente tendremos un mejor estado de salud para servir, sino además tenemos la suficiente energía y disposición y a la vez estaremos dando un buen testimonio formativo a quienes nos siguen. Imagínense que yo soy la persona la que última se atiende, entonces, pues, ¿qué le estoy diciendo a las mujeres de mi congregación? Ustedes no se atiendan, ustedes aguanten, ¿no? Ahora, eh,
tenemos alma, dentro de nuestra alma está la voluntad, el decidir. Y el siervo del Señor debe tener la integridad de su voluntad. La agencia ejecutiva del ser humano es la voluntad y tiene como objetivo dirigir y encaminar todo su ser. Es decir, es por mi voluntad que yo decido perdonar, que yo decido hacer muchas cosas, ¿no? Que decido aprender, que decido no hacer, que decido levantarme temprano, que decido emprender un proyecto. La acción volitiva, es decir, la acción de la voluntad, es como un músculo. Cuanto yo más decido, más atento, más fuerte y seguro me encuentro a la hora de decidir. Pero si yo tengo que decidir, por ejemplo, qué hacer de comer y llamo a mi esposo, oye, ¿qué quieres de comer? No, pues lo que tú quieras. No, pues es que no sé si hacer chilaquiles o hacer picadillo. Y entonces, y quiero que él decida por todo, entonces mi voluntad cada día va a ser más débil, no más fuerte. El acto volitivo tiene dos etapas. Uno es el raciocinio. Se analizan antecedentes, posibilidades, resultados y pues obviamente las consecuencias. Entonces, una es esa parte donde se hace ese raciocinio y la otra es la decisión o la acción que tomamos. Las personas, según su voluntad, se clasifican en dos, deliberativas o espontáneas, ¿no? ¿Quién es la persona deliberativa? Es aquella persona que antes de decidir se toma su tiempo para evaluar las condiciones y analizar objetivamente, ¿no? Para llegar a una decisión final. Hay gente que en este proceso se demora años y llega a ser duditativa, ¿no? Pero dejémoslo hasta aquí, hasta deliberativa. Si la razón y el dominio propio imperan, entonces quiere decir que la voluntad primó sobre las emociones. Hay gente que son sus emociones, no es que yo me siento triste, me siento así, entonces decido. Pero cuando una persona analiza los antecedentes, las consecuencias, los hechos, las implicaciones de esto, entonces dice, ok, decido esto, es una persona que sus pensamientos, su raciocinio está primando, no privando, primando con M. O sea, está por encima, porque privando con D es quitando. Entonces, prima la objetividad sobre las emociones. Ahora, ¿quién es una persona espontánea? Una persona espontánea es aquella que no alcanza a dominar su mundo interior y reacciona de una manera no pensada o deseada. No mide las consecuencias, sino hasta que después de que ha decidido, después de que ha hecho, no después de que gritó, después de que peleó, dice, ah, caray, me metí en un problema, ¿no? En este caso, la voluntad no tiene un buen sistema de freno. ¿Por qué? Porque la persona actúa de manera desde la parte emocional sin mucha objetividad. El individuo no tiene fuerza de carácter, sino hace uso de su voluntad. Es decir, tener carácter no es gritar, dejémoslo claro. Tener carácter es hacer uso de la voluntad, de saber que tengo que decir lo que es correcto, ¿no? Una persona que no hace uso de su voluntad es una persona débil de carácter. Un carácter fuerte, fuertemente cristiano, asido, es una persona de voluntad firme que se desarrolla o que sujeta sus pensamientos y sus decisiones a la mente de Cristo. Vamos a leer los siguientes versículos y vamos a explicarnos, ¿no? ¿Qué resulta fácil para nosotros, ¿no? Para poner por obra en nuestra vida. Dice Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso es fácil para mí. Que la voluntad de Dios se haga en la tierra, porque a veces queremos que nuestra voluntad se haga en el cielo. No, Señor, yo quiero que tú hagas, Señor, yo necesito, ¿no? Efesios 6:7 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Eso es fácil para mí. ¿Tengo la mente de Cristo al respecto? ¿O quiero impresionar a los hombres? ¿O qué hago con mi trabajo? Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierras de rectitud. En realidad, yo estoy dispuesto a que Dios me enseñe a hacer su voluntad. O más bien,
quiero seguir haciendo en la mía. Porque cuando tú te escuchas hablar y dices, es que yo soy así, a mí me enseñaron y yo, entonces no estamos dispuestos a esto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, quiero permanecer, quiero que mi enseñanza a mis hijos permanezca, quiero que la enseñanza que le da a mi iglesia permanezca, entonces pues tengo que hacer la voluntad de Dios. Salmo 48. Él hace tu voluntad, Dios mío. Perdón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Me agrada hacer la voluntad de Dios, me agrada el respetar, me agrada el servir a otros, me agrada el perdonar, me agrada eso. O sea, no lo recito, me agrada dentro de mí, no me produce conflicto, porque si no, entonces voy a tener que pedirle al Señor que su ley esté en medio de mi corazón y que esa ley va limpiando mi corazón hasta que me agrade hacer las cosas bien. Lucas 22:42, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Hacemos esto? No nos cuesta hacer esto porque, a ver, tener la mente de Cristo, tener la voluntad sometida al Señor es poner en práctica cosas como esta. Y no son las únicas, o sea, hay muchas más, ¿no? Pero el siervo no solamente tiene alma, tiene pensamiento, tiene cuerpo, tiene voluntad, tiene una mente, sino también tiene una personalidad. La personalidad está formada por el carácter y el temperamento. El temperamento es con lo que nosotros nacemos. Es la parte de dotación que Dios nos da, ¿no? Tiene efectivamente un componente biológico, un componente hereditario y pues produce o tiene efectos psicológicos, ¿no? Pues efectivamente hace muchos siglos atrás se definieron 4 tipos de temperamentos y muchos clasificadores han venido, los han cambiado, los combinan, etcétera, pero básicamente nadie ha contradecido este tipo de clasificación, por eso la voy a mencionar: sanguíneo, melancólico, flemático y colérico. Entonces uno tiene que ver qué tipo de temperamento es. En este canal, en las emisiones de los jueves, estuvimos viendo a comienzos de estas emisiones, por allá en el mes de mayo del año pasado, estuvimos viendo cómo son estos temperamentos, cómo son las debilidades, las fortalezas en cada una de las áreas de estos temperamentos y de sus combinaciones. Con respecto al carácter, este se forma a partir de las tendencias hereditarias, o sea, a partir del temperamento, pero va a dar una individualidad, una diferencia al individuo a través de factores internos como las disposiciones orgánicas, la raza, el sexo, el estado de salud y de factores externos, ¿no? Como la parte social, cultural, económica en la que se desenvuelve el individuo. Entonces, tú puedes tener hijos que nacen en el mismo hogar, pero no nacen en la misma situación económica. Entonces, a lo mejor tiene el hijo mayor, tiene un carácter más recatado porque a él le tocó vivir con la familia, estructurándose con la escasez económica, con la mamá y el papá trabajando. De repente al menor ya no, porque pues aunque es de la misma familia, pero ya la familia tenía casa, ya no estaban los dos trabajando. Entonces, esos cambios hacen que el carácter de una persona pueda ser diferente. Entonces, así somos como siervos del Señor. No solamente tenemos una misión y unos dones, tenemos un cuerpo, tenemos una voluntad, tenemos una personalidad y sobre todo tenemos una forma de pensar. Y todo eso es una ensalada con la que le servimos al Señor. Ahora, no olvidemos que tenemos un espíritu, que somos espíritu. ¿Y cómo es el siervo espiritual? Lo primero que tiene que hacer es ser íntegro. Salmo 139, 23 al 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame, y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. O sea, nosotros si nos vemos con nuestros ojos, todo lo estamos haciendo bien. Son pocas las cosas que reconoceríamos que están mal.
Y eso la reconocemos que está mal por algún mal resultado. Pero si todo va bien, decimos qué bien lo estoy haciendo. Entonces nosotros no podemos vernos como siervos de Dios con nuestros ojos, sino con los ojos de Dios para poder ser íntegros. En segundo lugar, el siervo del Señor debe ser conocedor del propósito divino. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Caray, ser siervo de Dios no es un, algo que me da una cantidad de derechos enormes, ¿no? Y hoy por hoy, con la teología de la prosperidad, es venga, pídale a Dios, porque usted no es simplemente, usted ya es hijo de Dios, usted venga y reclame. Y a mí me parece que eso, pues, tiene una base bíblica, lo respeto, pero creo que la enseñanza de Jesús es, yo dejé el trono de gloria para venir a servir a los seres humanos, incluso hasta entregar mi vida por ellos. Entonces, si yo me llamo cristiana, yo tengo que imitar es a Cristo. No debo estar, no, mi mente no debe estar, o mis ojos no deben estar en lo que Dios me va a dar, sino en lo que yo tengo que hacer para Dios, de lo que Él espera, que yo me parezca a mi hermano mayor, que yo me parezca a Cristo, ¿no? O sea, eso es ser cristiano, parecerse a Cristo, ¿no? Y yo, el propósito de ser cristiano no es simplemente recibir, es dar también. También se debe interpretar bien, ¿no? El mandato divino, o sea, cuando Dios nos da órdenes específicas, el siervo debe aprender a escuchar las órdenes específicas y hacerlas tal cual. No dejarse intimidar por el tiempo, no dejarse intimidar por las burlas. Y para eso tenemos el caso, el ejemplo de Noé construyendo el arca. Noé hizo todo. En ese momento ni siquiera había llovido y no se demoró un año haciendo el arca. Y la gente se burlaba de él. Pero él lo hizo tal cual Dios le dijo. Y a veces hay siervos que empiezan ahora y entonces como no ven lo que esperaban, la dejan y se van. Pero eso no es lo que Dios quiere. El siervo de Dios, por otra parte, debe emplear las armas espirituales, ¿no? Todas las armas espirituales. Empezando por la palabra, en primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en la salvación. O sea, nosotros debemos desear la voluntad de Dios y la tenemos a través de la lectura de la palabra. En Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que tenemos la palabra y debemos hacer uso de ella. Por otra parte, tenemos la oración y debemos hacer uso de ella. Por nada estáis afanosos, nos dice Pablo en Filipenses 4:6, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, con acción de gracias. Y también, además de la oración, tenemos los dones espirituales para servirle al Señor, de los cuales pues, nos habla allá en 1 Corintios capítulo 12. Entonces tenemos esas armas para servirle al Señor. Y como siervos debemos tener por lo menos 7 características. Y es amor por la palabra, anhelo de conocer la voluntad o anhelo de conocer a Dios más profundamente. Deseo de vivir en santidad. Porque yo puedo amar la palabra y desear conocer a Dios, pero si yo no quiero vivir apartado del mundo, pues voy a ser un siervo muy carnal y voy a estar cayendo y levantándome y no voy a tener el fruto que esperaba. Voy a ser como un Sansón, pues. Debo tener pasión por las almas. Es la única manera como yo puedo seguir predicando la palabra. Entendiendo que otro más, un siervo más, un salvo más, un salvo más. Así es como podemos extendernos en la obra. Debemos entregar, debemos tener una entrega total al servicio divino. O sea, no es como que, pues sí, yo trabajo en la obra, pero pues es como algo que hago eventualmente, como un hobby. No debemos tener una pasión total y una entrega total al servicio. Y obviamente tenemos que sujetarnos por amor a la autoridad. No solamente a la autoridad divina, sino a la autoridad que haya en nuestra iglesia o en nuestra misión.
Y obviamente tenemos que tener un compromiso con el señorío de Cristo. Es decir, Cristo vive en mí y Él es mi Señor y yo soy su siervo. Y así me relaciono con Él. Claro que es mi amigo, claro que me cuida, pero yo no me olvido nunca de que es mi Señor. Yo creo que para quienes han tenido la experiencia de tener un familiar, un amigo, trabajando con ellos, y tal vez en una empresa, ¿no? Siendo si eres dueño de una empresa o si eres jefe en una empresa y contratas a un amigo, contratas a un familiar, creo que la parte más difícil es que ese familiar o ese amigo te respete y que podamos dividir esa relación familiar o de amistad y esa relación laboral. Y que en ambas podamos ser eficientes, eficaces y dignos. Cuando conseguimos a alguien así, nos sentimos tranquilos. Y creo que Cristo es con quien debemos llevar una relación así, porque Él es nuestro amigo, Él es nuestro hermano, pero también es nuestro Señor y Salvador. Espero que esta eh, reflexión haya servido y les sea útil para el ministerio, tal vez para entender a tu pastor o tal vez para irte formando como pastor. Les envío un gran abrazo, les amo en el amor de Cristo y pues espero verlos el próximo martes a las 12:30. Recuerda dejarme un me gusta, si quieres compartir el video te lo voy a agradecer y pues suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Un abrazo, les amo en el amor de Cristo y cualquier comunicación conmigo pueden hacerlo a través de mi WhatsApp 5518508627 Ciudad de México o si gustas a mi correo yolandacopete@yahoo.com.mx.